las 4, cuando estás en casa bien palmado. Dorsal. Ah, bueno. Entonces, subiste. ¿Y te vuelves a agachar? Para ti no te echas. Yo creo que estaban pendientes. ¿Cómo estaba? ¿Quieres que vuelva?
It's a Pablo. Sí, sí, sí. Está en medio. Que lo voy a lo puedo quitar de ahí.
los buenos costaderos. Creo que ya estaremos seguramente. Ahí. Seguimos con el calzón.
bandas rojas esas prendidas en los balcones. ¿Lo llamamos? ¿Qué? ¿Y qué? Bueno, para hacer palo yo. Para el palo. Sí, ya, total, aquí al frente. Mire para adelante. No. Hemos tenido que parar el parque de la el parque del cielo. Sí, buenos días.
calle de Dolores por ahí, andando muy bien. Y nada, esto lo que haré ahora será tomarme un poquito de largo, porque yo creo que ya es hora, y lo que tengo que hacer no, porque me quiero levantar temprano, sobre las 8:30, pero salgo un poco. Una cosa es lo que quiero hacer, una cosa es lo que quiero hacer. Avanza.
Vaya, mándaselo para allá. Mándaselo para allá.
Ya, porque has hecho aquí. Siempre de aquí, de pasar a dormir.
Ya cuando le metía la mano en el bolsillo ya mirando. En cualquier lado, todos lados que había apoyo, nunca apoyo, ahí va. Yo cuando voy allí me llevo mi libretita, me apunto todos los pasos, es muy buena gente. No lo puedo
en el séptimo paso y el más alto en el primero. Y él iba en el séptimo y por lo visto uno del séptimo era Juan, y ya cogió y aquí ya se fue a su casa y no pudieron dar el paso, pero que a algún momento cuando se va a hacer la recogida. Y por esto la gente se pelea porque lo que le gusta hacer no es el camino, lo que le gusta hacer es la entrada y salir pero la gente estaba peleando por coger el sitio. Ganas envidia, me voy a dormir. No soy, y se bajó aquí ya, esto no se lo cogió otro y además Susana, escúchame, No, porque lo entiendo, pero no escucho. escúchame, eso va a todo.
No, es que tú... Pero si ya para una hora. Pero para una hora. Soy una exagerada. A las 6 de la mañana. Vamos saliendo. Por eso puede ser. La mañana me dio la cita que estaba por la hermandad. El itinerario no. Porque está arrancado.